Así que les voy avisando, ¿sí? Salgo de pantalla. Buenas tardes, damos inicio a la mesa. Bueno, buenas tardes a todos. Comienzo presentándonos. Yo soy Osvaldo Landoni, médico psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica Argentina, y tengo la responsabilidad de conducir este encuentro. Cuento además con la importante colaboración de la licenciada Verónica Wider, que va a ser la coordinadora para colaborar en la organización y en el manejo de la mesa. Este taller es la actividad de este día y hora de lo organizado para este 58º Simposium y 48º Congreso de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Estos simposios se vienen desarrollando ininterrumpidamente y siempre fueron en forma presencial, pudiendo enriquecernos no solo intelectualmente, sino también humanamente, a través del encuentro persona a persona. En la actualidad, pandemia mediante, tuvimos que pasar al encuentro virtual. La presencialidad virtual nos impide ese rico encuentro sensible, corporal, cuerpo a cuerpo, que nos hace parecer hologramas, pero nos permite ampliar las fronteras y llegar en forma libre y gratuita a casi todo el mundo, colegas y público en general. El simposio actual tiene por título Tiempos de incertidumbres. Personalmente considero que en verdad son tiempos de toma de conciencia de las incertidumbres, ya que la sociedad hipertecnológica en la que veníamos viviendo ha llevado a límites extremos la negación omnipotente de nuestra esencial e incierta condición humana. El taller consiste en la lectura, por sus autores, de los 3 trabajos del programa para pasar luego a un intercambio, primero entre los autores, que se completarán después con otro a través de las preguntas del público, que nos las hacen llegar a través del Facebook de APA. Vamos a realizar la lectura en el orden en que figuran en el programa, así me evito decir la engañosa frase acuñada por el patriarcado de las damas primero. Siguiendo a esto, entonces en este orden, quien va a leer su trabajo en primer lugar va a ser el doctor Gabriel Dobner, miembro titular en función didáctica de APA, que hace trabajo clínico en individuales, pareja, familia y multifamiliares. El trabajo de Gabriel se llama El malestar en la política. ¿Es posible la convivencia política? Le paso la palabra a Gabriel. Bueno, mucho gusto de poder compartir la mesa con todos estos colegas que han trabajado tanto para esta mesa, y haré una lectura que está más concentrado de lo que originalmente yo mandé al Congreso. Pero he tratado de poder circunscribirme a los 12 minutos. Aspiro transmitir mi interpretación de cómo podríamos intentar pensar la política contemporánea. Para ello trataré de basarme en 2 líneas de trabajo sociopolítico que intentan complementarse. Se trata de los politólogos Laclau y Muffet, y desde el psicoanálisis, la interpretación que Yanis Stavrakakis hace de Lacan. En primer lugar, quiero distinguir lo político de la política. Lo político como la dimensión del antagonismo que consideramos constitutiva de las sociedades humanas, mientras que la política como el conjunto de prácticas e instituciones a través de las cuales se crea un determinado orden, organizando la coexistencia humana en el contexto de la conflictividad derivada de lo político. El estadio del espejo no es otra cosa que la relación de semejante a semejante. Lacan toma las palabras de Hobbes y dice que se trata de la guerra, es la guerra. No hay posibilidad de acuerdo.
Esto es lo que Chantal Mouffe designa como el antagonismo, piedra fundamental de la política democrática radical. Es necesario lo simbólico para poner orden, jerarquía. Implica superar el estadio del espejo. Entrar en lo simbólico comporta otorgar a cada uno su lugar en la medida que ese lugar es compatible con otros. Hay una conflictividad donde se juega el antagonismo de las posiciones, que requiere que optemos entre alternativas en conflicto. La tendencia dominante en el liberalismo y en sus variedades es negar el carácter ineradicable del antagonismo. Pretende ser racionalista e individualista. No tiene en cuenta las características de las identidades colectivas. No comprenden la naturaleza del mundo social, las emociones y pasiones que lo constituyen, con los conflictos que ese pluralismo acarrea, para los cuales no puede existir una solución racional. La tarea principal de la política es distender el antagonismo potencial que existe en las relaciones sociales, trascender la relación nosotros-ellos, para transformar el antagonismo en lo que Mouffe denomina agonismo. El agonismo establece una relación nosotros-ellos en la que las partes en conflictos, si bien admiten que no existe una solución racional, reconocen sin embargo la legitimidad de sus oponentes. Esto significa que se perciben a sí mismos como pertenecientes a la misma asociación política, compartiendo un espacio simbólico común. Los sistemas parlamentarios son un campo posible para las luchas agonistas. Pueden ser un buen escenario que utiliza la estructura psicológica de los ejércitos adversarios y representan una forma de guerra en la que se ha renunciado a matar al enemigo. Por más que haya una lucha cruenta, el recuento de los votos pone fin a la batalla, renunciando a la muerte como instrumento de decisión. La dimensión afectiva de la política, Freud la reseña muy bien en El malestar en la cultura, donde se refiere a fomentar los lazos comunales mediante la movilización de los instintos libidinales de amor. En psicología de las masas, se referirá a la masa cohesionada por Eros. El objetivo es establecer identificaciones fuertes entre los miembros de la comunidad para ligarlos en una identidad compartida, una identidad colectiva. Un nosotros es el resultado de una inversión libidinal, pero implica necesariamente la determinación de un ellos. Más adelante agregará: siempre es posible ligar el amor a una multitud mayor de seres humanos, con tal que otros queden afuera para manifestarles la agresión. Tocqueville escribía a propósito de la contradicción general que sobreviene cuando ya no se puede descansar en la concepción teológica de la política, del príncipe. Y antes de la Revolución Democrática, el príncipe era la personificación, la encarnación del poder. El resultado sin precedentes de la Revolución Democrática es que el locus del poder se convierta en un lugar vacío. El hecho de que la democracia destruya la unidad orgánica del antiguo régimen no significa que ya no exista unidad. Significa únicamente que esta unidad no está dada a priori, sino que solo puede ser el resultado de la lucha política hegemónica. Unidad y poder no pueden ser consustanciales a una determinada fuerza, a una persona, a una política limitada. Pero el aparato institucional de la democracia evita esta consustancialidad
al institucionalizar el antagonismo en la democracia. El ejercicio del poder está sujeto a procedimientos de redistribución periódica. La unidad depende de la elección de un escenario para la competición política. La unidad surgirá sobre la base del reconocimiento de la división, del antagonismo. Instituye una profunda ambigüedad en el corazón de la democracia. Pero esto no es un accidente, es lo específico de la democracia. Entender este carácter radical de la invención democrática presupone aceptar el hecho de que la sociedad no existe en el sentido que su unidad y en consecuencia su existencia, bajo cualquier forma particular, no está garantizada de antemano. La dislocación de las sociedades tradicionales demuestra claramente que no existe una unidad orgánica esencial que pueda definir a la vez a la sociedad de una vez y para siempre. Nuestra innovación es reconocer este hecho e intentar construir un nuevo sentido de unidad que se base sobre este reconocimiento. Como lo señalara Laclau y Isaac, con la emergencia del discurso democrático en la modernidad, lo que está en juego es la institución de los significantes de una falta social, que resulta de la ausencia de Dios como completud del ser. Nuestra época es claramente un tiempo de desencanto político, cinismo desenfadado, y de utilizar la palabra para desarrollar la dramática de lo canallesco. Estamos condenados a simbolizar, a construir fantasías para cubrir la brecha de la falta de lo real, pero también estamos obligados a enfrentarnos con fantasías o promesas utópicas que pretenden cubrir la brecha. ¿Cómo podemos retornar a una sociedad menos perfecta y más libre de relatos falsos que pretenden imponerse con certezas psicóticas? La esperanza parece haber sido reemplazada por el pesimismo y la resignación. Las construcciones utópicas son generadas por las emergencias de incertidumbres, inestabilidad social, productos de graves antagonismos. Las utopías se esfuerzan por negar lo negativo en la existencia humana y en la sociedad, construyendo simulacros que disimulan el antagonismo social, tratando de instalar una solución final, que es la esencia de la promesa utópica. Siempre estas se estigmatizan en un chivo emisario, al cual tienen que eliminar y que nos acerca a lo terrorífico de lo real. El holocausto nazi y el chivo emisario judío es un buen ejemplo de las construcciones utópicas. Atravesar la fantasía del pensamiento utópico es una de las tareas más importantes de nuestro tiempo. Queda abierta el problema crucial de elegir eficacia hegemónica de un proyecto plural y radical. La sociedad es una red de relaciones sociales que constantemente es tejida, rota y vuelta a tejer, siempre, a diferencia de la telaraña, de una forma ligeramente diferente. Nuestro encuentro con lo real, el momento del fracaso y dislocación de nuestras construcciones discursivas, tienen tanto una dimensión destructiva como constructiva. Siempre habrá construcciones discursivas e identificaciones a desenmascarar. Buffet propone una ética de la desarmonía, una ética democrática. No es claramente una ética del ideal o del bien, como es el caso de las éticas tradicionales. El ideal, como significante amo, pertenece al campo de lo ideológico o incluso de lo utópico.
En lugar de una sociedad armoniosa, debemos reconocer el campo social intrínsecamente dividido. Reconocer, como dice Lacan, la falta en el otro. En lugar de armonizar las subjetividades, la democracia reconoce la división de las identidades de los ciudadanos y la fluidez de sus opiniones políticas. La ética lacaniana trata de avanzar más allá de la ética tradicional y nos propone salidas de invención y creación, como son la sublimación y la identificación con el síntoma. Intentamos volver lo imposible imposible, buscando crear fantasmáticas de unidad social que pueden resultar utópicas y que requerirán de una ascesis continua que dependerá de nuestra capacidad de ir más allá de la conformidad y del utopismo. Nos sentimos autorizados para concluir que una democracia pluralista, real y pura no existe. Gracias. Bueno, gracias, Gabriel. Vamos a pasar ahora al segundo trabajo, que tiene la particularidad de ser un trabajo grupal, hecho en un seminario, que además tiene la característica de ser un seminario virtual desde el año 2017. Y tiene también como característica interesante, que es una de las ventajas que da esta virtualidad, es que está integrado por profesionales de distintos lugares del país y del mundo. Si bien todos los profesionales son argentinos y pertenecientes a la Asociación Psicoanalítica Argentina, los coordinadores, miembros de la asociación, los integrantes como candidatos del Instituto de Psicoanálisis, la idea es justamente que están distribuidos en distintas provincias y lugares del mundo. El trabajo es el aparato psíquico desde el punto de vista grupal, enlace con la cultura y los fenómenos actuales. El grupo del seminario está conformado por su coordinadora, que es Silvia Leguizamón, que es médica psicoanalista de la asociación. Su colaboradora es la licenciada Liliana Revuelta, también miembro de la asociación, y está integrado además por 5 candidatos, que son la licenciada María Luz González, de Bahía Blanca, la licenciada Leticia Mascardi, de Buenos Aires, la licenciada Romina Rossi, de Viedma, el médico Alejandro Trapani, de la Spezia, Italia, y la licenciada Alejandra Zucchi, de Misiones. Me olvidé de decir que Silvia Leguizamón, vive en Bolonia, Italia también, o sea que tenemos 2 residentes en Italia, y algunos de Buenos Aires y el resto de las provincias de Buenos Aires. No sé bien quién va a ser el que lee el trabajo, pero le doy la palabra a quien se aparece, Alejandra Zucchi. Entonces le paso la palabra a Alejandra Zucchi para que lea el trabajo. Bueno, muy bien. Este escrito surge del trabajo de estudio e investigación desarrollado en el contexto del seminario del Instituto de Formación de APA, La Sociedad y la Cultura para el Psicoanálisis. Partimos de la idea de grupo interno de Marcos Bernat, que toma como base las ideas de René Caes, quien habla de los grupos de adentro. Luego hacemos un recorrido por los organizadores de la representación del grupo y de los vínculos, lo cual nos permite llegar a las instituciones y las alianzas inconscientes, para pensar así lo social y cultural desde la rigurosidad teórica de la metapsicología e incluirlo en la práctica cotidiana con nuestros pacientes. Consideramos la sociedad como una estructura en continuo cambio, creada en una relación continua desde el conjunto de los individuos singulares. El conjunto modifica la estructura y la estructura remodela el singular para generar continuamente cambios sustanciales que hacen que la sociedad se transforme de acuerdo a las necesidades del conjunto social. Ello implica pensar en las depositaciones alienantes, como señala Blecher, con respecto al encuadre y las instituciones.
mudas hasta que se hacen sentir con los grandes cambios y catástrofes sociales. Todo ello nos permite una lectura metapsicológica en la medida que pasamos desde el grupo interno a las alianzas inconscientes, estructurantes, defensivas o agresivas, que nos hablan de la sociedad y de la inclusión o exclusión del individuo en su grupo social, y la forma en que cada uno afronta los cambios, sin perder de vista la inclusión a diversas alianzas inconscientes del analista que serán parte de su contratransferencia. Ahora pasemos a los esquemas sobre los cuales nos hemos basado. Bueno, Bernard comienza a pensar sobre el grupo interno en una secuencia a partir de una primera fase de una simbiosis biológica, donde el cuerpo de la madre contiene el cuerpo del hijo, para pasar luego a una segunda fase después del nacimiento, con el mantenimiento de una simbiosis ahora psíquica, en la cual el hijo se separa físicamente de la madre, pero continúa sintiendo una unión simbiótica a nivel del psiquismo que los envuelve como una piel. Ahí toma Ansier. Ello nos lleva a pensar en la experiencia de satisfacción de Freud, en la cual la madre cumple la acción específica para pagar la necesidad impelente del niño. Momento originario del encuentro, formación de la representación pictográfica. Luego pasa de la segunda fase a la tercera fase, en la cual se introduce un nuevo elemento de discriminación a través de la presencia-ausencia de la madre. Ello induce al niño hacia una desilusión tolerable que favorece el establecimiento del principio de realidad. Aparece una efracción en la piel del vínculo representada en el gráfico por una línea discontinua. Finalmente, plantea una cuarta fase, donde madre e hijo mantienen una zona gris de superposición, que sería la de la indiscriminación que persistirá por el resto de la vida y que podemos imaginar como una zona transicional del yo-no yo de Winnicott, un espacio vacío. El modelo es triangular, efecto que produce la presencia del otro de la madre, la tercerización precoz, el lugar que ocupa la función del padre. ¿Terminaron? Leticia. ¿Quién sigue? Leticia. A ver, Leticia. Bernard, sí, acá estoy. Bernard nos dice, lo he esquematizado de este modo porque me interesa destacar el espacio en blanco, en donde habitan el narcisismo y la indiferenciación, las brechas en el contorno del self, y marcará de una manera decisiva no solo el psiquismo del sujeto, sino la organización que éste imponga a sus vínculos futuros. Allí donde el sujeto no ha completado su discriminación, permanece un núcleo de identidad de percepción, y el psiquismo debe ser apuntalado en el vínculo. Nosotros entendemos que este núcleo indiscriminado de vacío, el área de yo-no yo, de la sensación de pertenencia al grupo, a la institución, cultura o sociedad, la base que permite la proposición de las alianzas inconscientes entre la aceptación o la imposición, entre ideal y narcisismo. Por ello, Bernard propone pensar los organizadores de la representación del grupo en cada uno de los individuos. Y ellos son organizadores intrapsíquicos, imagen del cuerpo, fantasías originarias, o sea, las fantasías intrauterinas, de seducción, de castración, escena primaria, complejos e imagos familiares, imagen del aparato psíquico subjetivo. El grupo se crea como un cuerpo, representación que el individuo debe tener de sí mismo, basadas en fantasías originales que da en el modelo que cada uno dará a su vida. Desde dichas experiencias, el individuo será en grado de crear una representación de sí y de su aparato psíquico. Entre ambos, el espacio transicional. Ya que por el otro lado,
surgen los organizadores socioculturales, que incluyen las prácticas sociales, sistemas sociales de representación, que son los mitos, los ritos, las ideologías, las concepciones del individuo, doctrinas filosóficas, cómo cada sociedad se explica a sí mismo, aquí en el juego de las transmisiones transgeneracionales de lo sociocultural en el crecimiento. La madre como portavoz de la cultura, como portadora de un esquema relacional que permite dar una modalidad de intercambio que llevará a la remodelación continua de los vínculos marcados por las alianzas inconscientes. Esto nos lleva a la siguiente propuesta: los organizadores del vínculo, los elementos que condicionan el tipo de relación que se establece entre los individuos. Un primer organizador del vínculo es en el momento originario, ese primer encuentro fusional, una regresión interna que nos pone en contacto con los momentos sociales de pérdida en el otro, que encuentra su origen en la proyección narcisista del propio grupo interno creado en la díada madre-hijo inicial. Luego se pasa al segundo organizador del vínculo, que busca la reducción y la unificación, manteniendo la unión de cada integrante con el objeto común, el grupo. Es el pacto de negativo, que busca la integración del grupo y el comienzo de un intento adaptativo de placer, desmintiendo el estilo del yo de placer purificado. Se pasa luego al tercer organizador del vínculo, el contrato narcisista de Olanier, un intento de discriminación que es pura proyección narcisista y una pobre asignación de autonomía del otro y de su reconocimiento como alteridad. Para pasar finalmente al cuarto organizador del vínculo, basado en la constitución edípica, que asigna y distribuye roles, con una dinámica compleja propia de las fantasías. Todos los elementos antedichos nos permiten pasar de lo intrapsíquico y lo intersubjetivo hacia lo transubjetivo y la transmisión entre las generaciones. El individuo trata de adaptarse a la realidad y de buscar el placer, sin perder sus pertenencias para preservar sus equilibrios narcisistas a través de pactos y alianzas inconscientes cruzadas entre los diferentes grupos que forman parte de su vida. La violencia primaria y secundaria de Olanier, las alianzas inconscientes de Caes cobran un significado a la luz del grupo interno, y los diferentes organizadores del grupo y de vínculo que nos permiten pensar en los fenómenos sociales en pequeña o gran escala, desde el vínculo o la familia hasta lo cultural o social. Estos son los elementos que surgen continuamente en el seminario y nos permiten pensar los diferentes funcionamientos de grupos, instituciones, sociedades, catástrofes, etc., en sus diversos aspectos desde una aguda lectura metapsicológica. Muchas gracias. Muchas gracias al grupo. Pasamos entonces ahora al tercer y último trabajo de la mesa, que son los vaivenes entre la vida, el cine y la literatura, que nos va a leer su autora, la doctora en psicología, Cristina Martínez Chipolati, que es doctora en Psicología de la Universidad de París 10, titular en Función Didáctica, integra el comité de la revista de psicoanálisis de la institución y también de la Comisión de Evaluación de Trabajos para acceder a miembro titular. Le damos la palabra a Cristina. El micrófono, Cristina. El micrófono. Habilita el micrófono. Tu micrófono, habilítalo. Ahí está, sí, sí. Ahora sí. Ahora está. Bueno, buenas tardes a todos los colegas y comparto también, como dijo Gabriel, el gusto de estar acá y de poder haber escuchado los trabajos de las colegas, el trabajo grupal, como subrayó Osvaldo, y el trabajo de Gabriel. Bueno, mi trabajo gira acerca de los vaivenes entre la vida, el cine y la literatura.
También podríamos hablar, la finalidad de este artículo es extendernos sobre la transferencia creativa. Entonces, este trabajo tiene como objetivo plantear la transferencia creativa entre el periplo de vida, la creación literaria y cinematográfica de Jorge Semprún. La tendencia creadora de Semprún gira alrededor de la noción de memoria, a la que define como un recurso inagotable que se expande y se dilata en el espesor del tiempo acumulado. En Semprún, su formidable capacidad intelectual y literaria, se destaca su creación cinematográfica. Se distinguió como guionista de grandes filmes, de los cuales se mencionan, yo mencionaré solamente, La guerra ha terminado, Las rutas del sur y Las dos memorias. Semprún escribió una serie de guiones para afamados cineastas como Alain Resnais, Costa Gavras, Yves Boisnet, Mario Camus o Joseph Lorry, convirtiéndose en el primer español en ser nominado al Oscar en el año 1967 por el mejor guión original de la película La guerra ha terminado del año 1966. La dimensión cineasta de Semprún es la que menos interés ha despertado en el campo de los estudios que han aflorado en torno a su figura. Son pocos los escritos que se dedican a Semprún como guionista o como director, y algunos de estos trabajos permanecen sin ser conocidos, como sucede en España. A partir de su éxito literario con El largo viaje, 1963, en la que el autor relata su experiencia como deportado, Semprún inicia su trabajo cinematográfico. Llama la atención del cineasta Alain Resnais, quien le encarga el guión de su film La guerra ha terminado. Basándose en sus experiencias de vida como militante, Semprún relata las peripecias a través de un alter ego metafórico llamado Diego Mora, destacado miembro del Partido Comunista Español, que vive exiliado en París y que viaja frecuentemente a España, cruzando la frontera bajo diversas identidades en forma clandestina para organizar la actividad de la resistencia para la caída de Franco. El progresivo descorazonamiento respecto a la ideología lo conducen al escepticismo. En este film, Semprún introduce en el guión las tres categorías: la categoría de creador, de militante y personaje. La primera categoría estaría constituida por Semprún en tanto guionista de la película. La segunda, por la creación del autor, Semprún clandestino, bajo el seudónimo de Federico Sánchez, y la tercera, por la del personaje de Diego Mora, encarnado en la película por el actor Yves Montand. Todas, ¿no es cierto?, las reflexiones, Diego Mora da cuenta de modo retrospectivo de sus actividades como clandestino en la España franquista. Las reflexiones, ¿no es cierto?, en ese momento del guión, hablan de la inutilidad de la lucha, que es como Gabriel hablaba de alguna manera con respecto a la democracia. Pero estas reflexiones de Semprún presiden de forma primordial el contenido de uno de sus libros más polémicos, Autobiografía de Federico Sánchez, escrito en castellano y publicado en 1977. Esta obra literaria está focalizada en las diferencias ideológicas entre Semprún y el secretario general del Partido Comunista Español. Se piensa, pienso que en este trabajo el autor va y viene, de ahí que yo pensaba en los vaivenes, entre su vida y el cine,
y el cine y la literatura. Semprún adapta a la obra literaria su creación cinematográfica de El guión de la guerra ha terminado. Pienso que se trata de una transferencia creativa. Todos sabemos la noción de transferencia, algo que es llevado de un lado a otro a través de otra cosa. Y acá, ¿qué es lo que emerge? Las vivencias pasadas de Semprún, por ejemplo, con sus figuras parentales, con su vida como exiliado, como militante, como clandestino, en la relación con su hijo Jaime. Una serie de sucesos anteriores que cobraron nueva vida en la acción presente cuando él va al guión, en los guiones. Pienso, y esto es algo que lo especifico ahora, en la transferencia creativa de este autor, que el traslado corresponde a vivencias del pasado de él en el presente a través del guión o del guión, ¿cierto?, a la obra literaria. Se viven escenas del pasado o los afectos correspondientes a ellas en escenas actuales. Los guiones cinematográficos de Semprún son creativos, ya que transforma aquello que ha vivido en el pasado en algo nuevo. Por ejemplo, cuando crea el guión o cuando traslada el guión de esa película a una obra literaria que escribirá años más tarde. Tomo lo creativo como una etapa de unión entre las pulsiones, creadora de vida para otorgarse vida. La transferencia creativa tiene como punto de partida en Semprún no solo el argumento entre la obra cinematográfica y el libro, sino que también traduce aspectos, afectos, recuerdos del autor relatados de acuerdo a las normas y reglas de cada entorno. O sea, estaría el entorno gramatical, el entorno literario, el entorno cinematográfico. En otra de sus películas, Las Rutas del Sur, Semprún introduce nuevamente en el guión las tres categorías: Semprún creador, el real y el personaje, siendo esta vez el alter ego Juan Larrea, nombre de guerra utilizado por Semprún en la clandestinidad. ¿Qué aborda Las Rutas del Sur? La compleja relación entre un escritor y guionista español afrancesado y su hijo, producto directo del mayo del 68. Este guión de esta película constituye uno de los más personales de Semprún, ya que en él refleja la compleja relación que mantenía con su hijo Jaime. Considero que Las Rutas del Sur proporciona a Semprún guionista de un trampolín para una experiencia vital que luego se transformará en una producción literaria, como fue un libro que publicó años más tarde, Nechayev ha vuelto. Nuevamente, pienso, se da un proceso de creación, un vaivén que va de la realidad al cine y del cine a la literatura. En las dos memorias, 1972, se trata de la única realización propia de Semprún y dirigida por él. Es un proceso creador que traslada la experiencia cinematográfica a la literaria. Es un documental que gira alrededor de la Guerra Civil Española y sus consecuencias. Es una visión de un exiliado, como fue él, ejercida por el propio Semprún como narrador. Este documental podría inscribirse en un proceso creador que transfiere la experiencia cinematográfica al plano de la producción literaria. La estructura temática plantea otro anticipo cinematográfico de las tesis presentadas en la autobiografía. Para concluir, al tener en cuenta algunos de los principales trabajos de Jorge Semprún como cineasta
y homologándolo a su obra literaria, he tratado de transmitir la idea de la existencia de relaciones intertextuales que hablan de la identidad en términos intersubjetivos y que de alguna manera, ¿no?, aunque no lo hubiéramos hablado, se conecta con la preocupación de ustedes, con la investigación acerca de la subjetividad, que hablan de la traumática experiencia por las cuales atravesó su vida, pérdidas como la de su madre, la de su patria, la resistencia antinazi, la deportación al campo de concentración de Buchenwald, la etapa clandestina antifranquista y la expulsión del Partido Comunista. Para cerrar, pienso que su trabajo es un trabajo sobre la memoria, trabajo del lenguaje siempre con una idea asociativa que teje el pasado y el presente. He ahí los aspectos de la obra de Jorge Semprún que no pueden dejar indiferente a ningún analista. Sin duda alguna, la creación literaria y cinematográfica posterior van a reflejar los vaivenes, la transferencia creativa por los cuales atravesó en su pluripo vital. Pienso que la producción cinematográfica de Semprún se enlaza con su producción literaria, formando las dos una gestalt sempruniana indisoluble. Bueno, muchísimas gracias, Cristina. De nada, bueno, gracias. No, gracias. Bueno, hemos asistido a estas tres presentaciones que toman líneas muy diferentes, pero que evidentemente podemos encontrar tal vez algunos puntos en común. Y me interesaría ahora, creo que nos interesaría a todos, si hay o se surge la idea de algún intercambio entre los distintos expositores respecto a todo lo que hemos escuchado y podido pensar. Ahí está. Gabriel, dale, abrí tu micrófono. Me parece que fue una feliz agrupación de trabajos la que hicieron los organizadores del simposium, ¿no? Creo que el trabajo del grupo de Silvia Leguizamón trae otra perspectiva de lo intersticial entre sujeto y sociedad. Ahora, el trabajo a mí, Semprún siempre me fascinó, desde que leí el libro de él, La escritura o la vida. Y Semprún nunca quiso escribir hasta 1987 nada sobre el campo de concentración. Pero cuando Primo Levi, en 1987, se tira por las escaleras, no se sabe si fue un accidente o un suicidio, se interpretó como un suicidio, él se decidió, como un acto de vida, escribir sobre la escritura y la vida. Viene a propósito de estos tiempos, porque cuando se trata de estudiar qué interpretaciones se daba al trabajo de Primo Levi, se habla de los efectos del negacionismo. Cuando entró en mucha vigencia de parte de los ingleses del negacionismo, parecía que se había quebrado uno de sus motivos de lucha y de sobrevivencia. Es decir, testimoniar sobre lo vivido. Ahora, la otra cosa que pienso es también de Semprún. Me pareció muy interesante las categorías de lo creador, militante y personaje, porque yo creo que nos representa a cada uno de nosotros de qué podemos hacer en esta vida y en estos tiempos. El escepticismo que él tiene de lo político, ¿no? Además, las denuncias controvertidas sobre su vida en el campo de concentración de parte de su propio hermano, Carlos, que decía que había posiblemente haber sido un capo del campo de concentración. Pero lo que se rescata
es que Semprún perdió a su madre muy tempranamente y tuvo una madrastra que le enseñó el alemán y que posiblemente el alemán y además los contactos políticos que tenía la familia lo pudieron salvar. Pero esto es lo controvertido de lo militante de cada uno de nosotros y del escepticismo que él trae. No nos olvidemos que él ha sido un abanderado de los partisanos. Los partisanos, es decir, fueron los combatientes que se organizaron en los territorios de ocupación durante la Segunda Guerra. Y él fue un representante del maquismo. Es decir, se te cortó el micrófono. Gabriel, en la última parte no la escuchamos porque se cerró el micrófono. Sí, hay un punto de contacto con mi trabajo cuando aparece lo escéptico de su militancia ideológica, ¿no? Hay cierta, como se dice, la presencia de lo real, la fuerza de lo real en la vida de cada uno de nosotros. Bueno, de Semprún me gustaría hablar mucho porque me encanta el personaje. Bueno, gracias, Gabriel. ¿Alguien quiere más participar? Cristina, ¿querés decir algo? ¿O alguno de los otros integrantes participar en el debate? Yo quiero decir, sí. A ver, dale. El trabajo de Gabriel me pareció de un desarrollo, todo su pensamiento, sus reflexiones muy ricas. Es para profundizar, yo diría que sería ese trabajo como un libro, porque hay muchas ideas tuyas ahí y hay cosas que vos tocaste, ¿no? Que hablaste del proyecto, estoy al final ya de lo que vos dijiste. Hay una diferencia con vos y Semprún. Semprún hablaba mucho de la esperanza y vos, ¿no es cierto?, por lo que te escuché hoy, ¿no es cierto?, hablas de que tendría que ser reemplazada. Pero hablando de tu trabajo, me pareció importante que vos trajeras el campo de los ideales y la ideología, el campo de los valores, que siempre, para mí, está presente en la naturaleza del ser humano. Y hablaste de los caminos sublimatorios e identificatorios que me parecen importantes. Ya después te digo lo de Semprún. Hay una cosa, Semprún empezó a escribir 20 años después, o sea, después de que él es expulsado del Partido Comunista a la edad de 40, 45 años, él elige el camino, ¿no es cierto?, de la literatura. Para él fue un dolor muy grande la expulsión, porque él ocupaba un cargo muy importante en el PC. Pero bueno, él elige, es decir, pero ahí están todos los caminos identificatorios en él. El padre, ¿no es cierto? Vos hablaste de la madrastra, de la segunda mujer del padre. Bueno, le había enseñado alemán, pero la mujer esta llegó a la casa de ellos, que venía de Suiza, porque el padre consideró que tenían que aprender alemán, porque para el francés había tiempo, pero que había que ponerse a batallar con el alemán, que era mucho más difícil. Mucho se dijo de Semprún en el campo, lo dijo Carlos. Yo contacté con Carlos cuando empecé a investigar sobre Semprún, y Carlos se había ido del PC mucho antes y era anarquista, pero creo Semprún siempre lo protegió mucho a Carlos, porque era el hermano menor que él. Él era el cuarto, eran 7 hermanos, y Carlos venía mucho después de él. Siempre tuvo como una actitud paternal. Pero Semprún empieza a escribir sobre el campo con su obra, que ahí empieza a ser conocido. En 1963, un libro que es un dolor, transmite cuando ellos viajan en el vagón de mercancías, viaja con otros, viaja durante 5 noches y cuenta cómo es el viaje, pero además cuenta cómo es la llegada a Buchenwald, cómo fue el ingreso al campo, cómo fue la persecución de los niños judíos. Es un libro extraordinario y pienso
y sostengo que Semprún, la escritura y la vida viene mucho después. Él ahí relata en realidad por qué tardó 20 años en escribir. Porque si él escribía, y a diferencia vos que trajiste a Primo Levi, que escribía como Primo Levi o con muchos sobrevivientes que tenían la necesidad de contar inmediatamente, él se mataba. Porque el terror del campo, la anomia, la promiscuidad, ¿cierto? Y todo el ver morir a los compañeros, es decir, la política de aniquilamiento de los nazis, ahí lo vivían los deportados. Yo hablo de deportados porque Semprún estaba identificado con esa identidad, la de deportados. O sea, ahora, esto con Semprún también es para hablar de ese tiempo que estoy investigando. Y el trabajo de las colegas, el trabajo grupal. Bien. A ver, Cristina, sí. Vamos a dejar que participen un poco más. Cierro, dale. Por favor, con las colegas. Dale. Me pareció muy interesante el trabajo, la elección, la constitución subjetiva. Es algo, ¿no es cierto? Un tema de mucha actualidad. No lo digo por moda, sino porque creo que es un tema muy rico todo lo que ellos, cómo organizaron el vínculo. La exposición ha sido una exposición de las colegas muy clara y precisa acerca de la constitución del vínculo y una bibliografía ajustada, ¿no es cierto?, a la temática. Vivencié conceptos muy claros, ¿no es cierto?, que pienso que despiertan interés, no solamente para los integrantes de esta mesa, sino para todos los psicoanalistas. Gracias. Gracias, bueno, Waldo, muchas gracias. Gracias, Cristina. ¿Alguien más quiere participar de la mesa con alguna respuesta, pregunta? Aquí está, dale. ¿Quién? ¿Liliana o Alejandro? ¿Liliana o Alejandro? Liliana. Gracias, Alejandro. Un poco haciendo la articulación, ya que veníamos hablando de Semprún, yo pensaba también la línea que nosotros estudiamos, que es esta cuestión de los vínculos, ¿no? Y de este grupo interno que yo pienso que sí tenía él, que sí había transitado de manera exitosa, porque a pesar de haber pasado situaciones traumáticas como la guerra, como la expulsión del partido y como otras situaciones familiares, él siempre pudo superarlo, ¿no? Entonces, esta situación nos pone un poco a pensar en lo que ha sido ese grupo interno de Semprún, ¿no? Cómo ha podido vincularse, porque bueno, en este libro que, bueno, comentaban que es La escritura o la vida, él encontró la manera de ligar, de representar el horror. A diferencia de Primo Levi, que era pura descarga, pura descripción del horror. Entonces, yo pienso que eso se enlaza con el grupo interno, con estas cuestiones que lo ha atravesado de una manera exitosa, si bien se ha muerto la madre, pero pudo hacer vínculo con un otro objeto, y pudo tercerizar bien. Y la manera que él tuvo de salir de este traumatismo con la fantasía, ¿no? Con la escritura, con la ligazón. Gracias. Bueno, ahora sí, Alejandro, toma la palabra. Sí. Destraba el micrófono, habilita tu micrófono. Sí, ahora sí. Gracias. Muy interesante todo el conjunto de la mesa en general. A mí me surgieron cosas en cada una de las lecturas que escuché. Por ejemplo, el tema de la ética y el canalla, ¿no? Que cómo va a hacer Gabriel para ponerlos de acuerdo. El tema de la integración pulsional como idea de camino hacia la sublimación, ¿no? una integración. Hizo la formación en la argentina.
y lo que acaba de decir Liliana respecto al grupo interno. Ahora, yo quiero agregar que la Premier Merkel ha dicho una cosa muy interesante hace poco con relación al tema de la pandemia, y es que los pueblos pierden la memoria cada 70 años y que el peligro actual es que la pandemia venza a la política. Y creo que ese es el peligro en el que estamos, que la pandemia arrase con la posibilidad de hacer política y surjan los soberanistas en cada lugar. Por suerte, en Estados Unidos hemos visto que aparentemente Trump va a tener que dejar la Casa Blanca. Una cosa referida a arte y psicoanálisis, arte y, digamos, de lo espiritual en el arte. Kandinsky decía que era como un triángulo ascendente y que caminaba hacia arriba y adelante. Y bueno, es una esperanza que quizás nos mantenga unidos, que la cosa se supere hacia arriba y adelante. Muchas gracias a todos. Ahí está. Gracias, Alejandro. Bueno, podemos agregar algunas cosas, pero le quería preguntar a Verónica si tenemos algunas preguntas del público que sea interesante sumar a la discusión. Hola, buenas tardes. Sí, les cuento. Bueno, hay felicitaciones para toda la mesa, también para el conductor, así que me sumo a esas felicitaciones. Y hay colegas de Bahía Blanca, de Berlín, eso no quería dejar de decir. Jacqueline Abraham le dice a Gabriel que está muy bien planteado el tema. Teresa Popilov dice que también para Gabriel que es profundo y claro el trabajo, y pregunta, ¿es posible concretar la idea de una institución pluralista? Además, Teresa dice que es muy importante la inclusión de Blecher en lo intersubjetivo. María Elena Moreno felicita a Silvia por la formación que transmite desde Italia y a los candidatos por el trabajo que han realizado en grupo. También se destaca el comentario que hizo Gabriel en relación al trabajo de Cristina. Carmen Adán felicita por la claridad de los conceptos y los gráficos, y muy interesante y complejo lo relativo a la deformación de los vínculos. Eugenia Ferrari manda felicitaciones y pregunta, y ahora lo voy a leer desde acá. Quisiera preguntar a Gabriel, tus comentarios en relación a la pregunta de si es posible una convivencia política, si la ética de la desarmonía podría ser una ética que podría dar lugar a esa convivencia. Por ahora esto, y siguen llegando las felicitaciones. Bueno, gracias, Verónica. Toman la posta. Supongo que Gabriel, algo para decirnos en función de las preguntas. Destraba tu micrófono, habilita tu micrófono. A ver ahora. Yo creo que, dale. Que sería en medio de una conversación, si es posible, la política, si no le damos un lugar a las canalladas, a la economía canalla y a la característica de los personajes canallas. Porque se ha escrito mucho sobre los canallas, pero hoy tenemos los canallas entronizados en el poder, ¿no? Y estamos viendo
el fracaso, porque cuando yo hablo de la lucha agonista, lo agonista se relaciona con los músculos agonistas que colaboran en una misma dirección, o los medicamentos que complementan los efectos. Pero las luchas agonistas necesitan de instituciones políticas. Si las instituciones son atacadas, no puede haber una lucha del antagonismo que se transforma en agonismo. Entonces, Teresa Popilov, las instituciones pluralistas. Yo me preguntaría, quizás meto el dedo en la llaga, pero ¿no estamos concretando una institución pluralista nosotros en nuestra institución? Pregunto. Ahora, si es posible, las instituciones pluralistas necesitan del vigor de las instituciones y necesitan que no seamos exigentes. Si hay una disarmonía de las instituciones, de la política, de la sociedad. Es decir, tenemos que, volviendo a lo que trajo Cristina, tenemos que lidiar con la desesperanza, ¿no? Y transformarlo en una lucha agonista. No sé. Bueno, gracias, Gabriel. A ver, yo quería agregar una diferencia que me parece interesante, ¿no? Ya que empezaron a hablar de la esperanza, que hay una diferencia interesante si pensamos, más allá de los galicismos, entre esperanza y esperanzar. Digo, porque la esperanza está muy ligada a la espera, y la espera es pasiva. El esperanzar implica posiciones activas en busca de algún objetivo. Y esto me parece que es importante, a ver cómo se puede nuclear ciertas energías para que efectivamente se pueda esperanzar, es decir, se puedan construir cosas. Y en este sentido hay dos preguntas que quería hacerle a toda la mesa, a ver cómo lo piensan, que me llamó la atención que con la temática que estamos tomando no haya ninguna referencia al poder o alguna teoría del poder. Digo, porque el poder nos está atravesando y me parece que le da una cualidad diferente a los conceptos que ustedes vinieron manejando. Y el otro tema es el de la cooperación. Digo, las sociedades humanas se desarrollaron básicamente a partir de la cooperación. Sin cooperación no hubiera habido cultura. Hay algo que Freud rescata muy especialmente a partir de su teoría, del famoso mito científico, pero digo, lo real es que sin cooperación no hay ninguna posibilidad. Y esa cooperación está ligada a ese momento primigenio del maternaje, independientemente de si sea indiscriminado o no, o si se mantenga como un núcleo indiscriminado. Me parece que lo interesante es ver qué efecto produce en esa libidinización corporal y subjetiva ese vínculo con la madre, ¿no? Me parece que ahí que lo han rescatado desde Winnicott hasta Bion, ¿no? La capacidad de Reverie, obviamente la condición de ser que da el elemento madre puro que planteaba Winnicott, o incluso entre nosotros, un autor que es muy poco conocido, pero que se los recomiendo, que es León Rosichner, que tiene una última publicación que se llama El materialismo ensoñado, donde describe de una determinada manera muy sugestiva, muy poética incluso, la posibilidad de ese entramado con la mamá que da, él lo llama al verdadero lenguaje materno, que es la sensorialidad del cuerpo a cuerpo en ese primigenio momento de la relación de la madre con el bebé. Y tal vez, bueno, si me dan un segundito más, le agregamos el tema de lo testimonial, ¿no? Toda la obra de Semprún, más allá de todos los aportes que hizo Cristina, me parece que tenemos que rescatar, o por lo menos pensar también desde el psicoanálisis, qué papel y cómo se arma la estructura testimonial. Bien, no sé quién quiere seguir aportando o comentando algo más. Tenemos tiempo todavía, no sé si, Verónica, tenés algo más para... No. ¿Alguien más quiere aportar? No, pareciera que no. Bueno, creo que el tema este a mí me apasiona bastante, el tema este de el maternaje, esa relación y eso que León planteaba de una manera muy interesante,
que era que ese lenguaje de sensorialidad establecida en el vínculo entre la madre y el bebé en los primeros tiempos, generaba el lenguaje que le daba sentido a la vida, en el sentido de que el primer sentido de la vida que tenemos es el de que poseemos un cuerpo. Que tenemos un cuerpo vivo es el núcleo básico. A partir de ahí se puede desarrollar la subjetividad. Y esto a mí me pareció que es un aporte muy interesante que habitualmente no lo había escuchado demasiado. Así que bueno, insisto, no sé si alguien más quiere proponer algunas cosas. Ahí, acá, dale. Bueno, yo en el trabajo mío me refiero al lugar del poder, ¿no? Cuando yo hablo de la revolución democrática del antiguo régimen, es el régimen del elegido, el príncipe, el rey. Pero una vez que se abandonó esa teoría teológica política, es un lugar vacío. Es un lugar vacío que está en disputa y está en una periódica reformulación. Por más que el señor Trump se quiera quedar y quiera entronizarse, bueno, hay una capacidad agonista de la sociedad, pero él quiere ocupar un lugar vacío. Bueno, esto ya es el régimen totalitario, es la anulación del juego democrático, ¿no? Pero también tenemos que reconocer que en estos momentos la lucha es una lucha feroz que no logra el bálsamo del momento de las decisiones. ¿Cuál es el momento de las decisiones? Un momento de las decisiones es el acto eleccionario. Y cuando yo lo planteo, el acto eleccionario, no pude citar acá, cito en el trabajo original a Elías Canetti, que escribió paralelamente al trabajo de Freud sobre psicología de las masas, Masa y civilización, y él cuenta la lucha eleccionaria, tanto en el Parlamento como en las elecciones, como una lucha de ejércitos. Pero que una vez que se ha dado lugar a la lucha pasional, a las luchas de las distintas hegemonías, llega un momento que se terminó y hay un ganador y hay un perdedor. Y esa es la única posición. Es decir, lo que nosotros podemos aspirar a que se constituyan las identidades colectivas. Las identidades colectivas implican una constitución de grupos. Y esos grupos organizan demandas de grupos. Y esos grupos luego se enfrentan. Pero no podemos dejar de lado las pasiones, pero tenemos que reconocer que en este momento, ¿no?, las pasiones políticas desbordan las instituciones que habitualmente lo canalizan. Pero creo que también tenemos un resultado que espero que sea esperanzador, con Biden de la mano. Gracias. Bien, gracias, Gabriel. Bueno, otra cosa que por ahí podemos pensar es si en el grupo, el trabajo del grupo del seminario, nos cuentan un poco cómo fue el proceso de escribir colectivamente en forma virtual y desparramados en todo el mundo, porque tenemos 2 personas desde Italia y varias provincias de Buenos Aires. No sé si alguien nos quiere contar un poco la experiencia, si quieren la experiencia subjetiva, lo más vivencial, de cómo se dio, cómo se trabajó en el seminario y cómo se construyó este escrito, que es más que interesante, ¿no? Sí, a mí me gustaría primero, estaba analizando un poco todo lo que se estaba planteando y nosotros después, basándonos sobre todo lo que hicimos, después te contesto cómo trabajamos y yo creo que tiene que ver con la conclusión, ¿no? Cuando se plantean todos, nosotros hicimos una lectura basándonos primero en todo lo que vimos de lo que es el grupo interno,
la formación de la representación interna del grupo y de la representación del vínculo, para poder después pasar a todo lo escrito y dicho por Piero Lanier con la madre como portavoz, como la cultura, cómo se incorpora y cómo se va transmitiendo todo lo transgeneracional hasta llegar a las alianzas inconscientes. Las alianzas que generan ciertos tipos de pertenencias particulares, ¿no es cierto? Con lo cual yo pensaba, yo no sé exactamente, no conozco tanto Samprum y Levi, ¿no? Pero yo pensaba acá se juegan aspectos muy, muy importantes de pertenencia y de pertenencia ideológica. La ideología es parte, a veces patológica, a veces no tanto, de la constitución de un grupo, pero que refuerzan la identidad y la posibilidad de crear alianzas inconscientes que son un sostén indispensable para que cada individuo pueda pertenecer a un grupo, una sociedad, una cultura. Esa pertenencia se basa en ese momento, como nosotros vimos en el esquema, de indiscriminación, que es el que cubre la brecha de la falta, del vacío. Y ahí se crean las alianzas inconscientes que permiten dar una pertenencia. Depende de cómo cada uno de los individuos pueda trabajar desde sus propios grupos internos, desde su historia, porque no es solamente el grupo interno, sino nosotros sabemos que el trauma es acumulativo y en el caso de Samprum y Levi es todo lo que pasó después, no solamente el grupo interno, ¿no? Pero qué cosas se lograron hablando de vínculos, mantener como vínculos, rearmar alianzas que permitieran vínculos, o como nos dice Isidoro Bernstein, trabajando desde la pulsión de muerte, cuánto de desvínculo quedó, desobjetalización, destrucción, que no pudo sostener la identidad y que lo llevó a desenlaces más o menos catastróficos, creativos o no creativos. No era escribir, sino qué escribieron y qué significó para cada uno de ellos, ¿no? El acto creativo que hayan podido concretar y para qué les sirvió en su constitución identitaria y en la posibilidad de crear reforzarse y reforzar el grupo interno, ¿no? O dejar que el grupo interno fuera destruido por la deshumanización del otro y destruir sus propios grupos internos. Con esto yo creo que en los momentos de crisis en particular lo que se rompen son las alianzas inconscientes a nivel social. Surgen momentos de grandes regresiones, obviamente la regresión no es de la sociedad sino de los individuos, si lo vemos, bueno, la sociedad americana decidió, pero Trump hace lo que quiere, ¿no? Él trabaja desde su propio psiquismo y actúa de esta manera. Y por el otro lado, con respecto a nosotros trabajamos desde el 2017 y me remito un poco, para no hacerla demasiado larga, ¿no? Y me remito un poco también a lo que, si ustedes tuvieron la oportunidad de escucharlo a Recalcati, ¿no? Cuando Recalcati, al final de todo, en su ponencia hablaba de lo próximo y del distanciar, ¿no? Que la pareja tiene que estar demasiado próxima para poder después eventualmente decidir distanciarse, ¿no? Que la distancia y la proximidad no son fundamentales, sino cómo van significadas y cómo van incluidas en diferentes constituciones. Nosotros estamos, solamente 3 de nosotros nos conocíamos previamente, el resto no nos conocimos nunca, sino a través de la pantalla. Y esto no impidió que pudiésemos crear un vínculo que
Al principio, por supuesto, como todo el mundo, éramos bárbaros porque éramos los primeros que habíamos hecho esto. Después todo, idealización, los movimientos de idealización, de ilusión, desilusión, se fueron instalando y empezamos a crear un grupo de trabajo muy intenso. Nosotros en estos 10 minutos pudimos nada más que mostrar las bases sobre las cuales trabajamos, pero hemos trabajado diferencias culturales, hemos trabajado muchísimo sobre la pandemia, hemos trabajado muchísimo sobre las diferentes realidades que cada uno vivía, diferentes momentos, desde una lectura siempre psicoanalítica, porque nuestro interés es siempre, como decía Cristina, nosotros somos psicoanalistas, estamos en el consultorio, vemos nuestros pacientes y tenemos que ampliar la visión del paciente e incorporar todo lo que tiene que ver con lo cultural, social y todo lo que lo puede atravesar a él y a nosotros para ampliar la escucha, ¿no? Analítica, que es el fin último de nuestro trabajo. Muchas gracias, Silvia. No sé, ¿hay alguna otra pregunta del público o algún comentario que te parezca interesante hacer, Verónica? Bueno, siguen llegando las felicitaciones. Hay un comentario de Hilda y que lleva una pregunta. Dice, excelente mesa. Y tal vez la cooperación no establecería la tríada. ¿No establecería la tríada? Un comentario de Mirta que dice, no renunciemos a la esperanza y al deseo libertario de los sujetos. Y un comentario de Eugenia Ferraris que dice, bueno, que además de felicitar, dice, excelentes ideas que nos acercan para pensar lo grupal y la política. Bien. Bueno, muchas gracias, Verónica. ¿Algún aporte más dentro del grupo? ¿Quieren participar con algo más? Un poco para responder en cierta forma, si se puede, a lo aporte de Hilda, que la tríada está íntimamente relacionada con la cooperación, porque es justamente donde, esto que explicaba Silvia antes, ¿no? Donde se apoya la posibilidad del contacto, que después va a ser estructural, puede ser societario, familiar, pero necesitamos de ese primer lugar vacío para que se vaya posibilitando la futura alianza inconsciente que nos hace estructurantes socialmente, ¿no? Con lo cual, bueno, sí, la cooperación es absolutamente un logro de la tríada. La intersección del padre hace que esto vincular, así como es necesario en lo primario, es necesaria la salida. Bueno, solo eso, gracias. Gracias. ¿Algún comentario más? Ay, Cristina, dale, Cristina. Desbloquea tu micrófono, por favor. Habilita tu micrófono, por favor. Sí, estoy en eso. Pero no soy tan rápida. Me pareció importante lo que vos trajiste, el maternaje, porque eso se enlaza, se articula con la temática que hemos estado hablando y sobre todo con el trabajo de investigación grupal. Estamos hablando, ellos hablan de subjetividad y me parece importante hablar y referirse a estos primeros momentos. Y vos me hiciste recordar también de los aportes de Julia Kristeva respecto al concepto que ella tiene, ¿no? De la pasión maternal y de la noción de radiance. Fue muy lindo escuchar esta conexión que se fue dando también, tu aporte sobre el maternaje y cómo eso está ligado a los trabajos, que hemos estado, que hemos pensado, reflexionado para aportar. Después también, me gustó todo lo que dijo Silvia
y también lo que dijo Liliana con respecto a Semprún, el grupo interno de Semprún. Y de la colega resalto lo que ella trajo, ¿no? El sentimiento de pertenencia. Sí, totalmente de acuerdo. Es muy importante poder tener presente el sentimiento de pertenencia. Bueno, gracias, Cristina. No, gracias a vos. No sé si quieren comentar algo más sobre la situación de Semprún y lo testimonial, digo, Primo Levi y Semprún, por ahí cómo podemos pensar y qué función puede cumplir lo testimonial en función de las historias trágicas que ha vivido la humanidad. Dale, Gabriel, tenés que destrabar tu micrófono. Hay diferencias de los testimonios, ¿no? Yo creo que Semprún es una forma de testimonio, Levi es otra, y yo citaría a un tercero, Bruno Bettelheim. Bruno Bettelheim también se defendió del terror de los campos de concentración escribiendo. Y luego fue uno de los grandes especialistas del autismo. Formó toda una escuela en Estados Unidos vinculada al autismo. Pero también murió trágicamente. Hizo un testimonio científico importante, pero terminó al estilo de los campos de concentración. Está bien, a una edad longeva. Es decir, que me pareció interesante, no sé cuál de nuestras colegas hablaba. Una cosa es el testimonio catártico, y otra cosa es el testimonio de Semprún, donde siempre él unió la realidad y lo ficcional. Es decir, se dejó llevar. El otro, me parece que Primo Levi era un testimonio que pretendía ser crudamente realista, pero creo que tenía una finalidad catártica que me parece que fue una defensa, pero hasta cierto momento. Creo que, digamos, lo de Semprún tiene mucho que ver con el testimonio, con la sublimación, con crear un objeto nuevo que es el testimonio, porque el testimonio, como es un objeto de creación, ¿no? Es como si elevara a la dignidad, a un lugar muy digno, el trabajo literario, ¿no? Y creo, por eso lo tomo como, ¿cómo se dice? Yo pienso que es un militante contemporáneo. Y todos en otra dimensión, más o menos, tenemos algo de la militancia de esta época y de las cosas que hemos estado pasando y que estamos pasando ahora. La Tercera Guerra Mundial, ¿no? Gracias. Gracias, Gabriel. Bien. Bueno, evidentemente se ha movido bastante todas las presentaciones y creo que hemos podido pensar bastantes cosas y aclarar algunas otras. ¿Alguien más le parece comentar algo que quedó pendiente o que sientan que haya quedado pendiente y que valga la pena compartir? ¿Quién? ¿Alguien? No. Nadie está dispuesto a agregar nada. Ah, sí, pará. Liliana, adelante. Todo un procedimiento esto. Sí, esto es medio complicado. Es un procedimiento. No, quería un poco contestarle lo que habían comentado recién, que esta cuestión de Semprún, ¿no? Donde es cierto, el relato de él es más elaborado, no es tan directo como el de Levi, ¿no? Pero él hablaba de la escritura o la vida. Me acuerdo que él la planteaba que él cuando vivía era una experiencia cruenta y horrorosa, por eso escribía, porque la escritura le permitía, digamos, fantasear de una manera y vivir otra vida que no sea la que él vivió, una manera ficcionada. Y bueno, quería traer el recuerdo porque en el 2001
Semprún abrió el Congreso Internacional de Psicoanálisis en Niza. Bueno, por suerte fue mi primer congreso internacional y lo pude escuchar. Y cuando terminó de plantear con una claridad absoluta, que era muy populoso, el público era mucha cantidad de gente, se vino abajo del aplauso, transmitía de una manera vivencial, pero no cruenta. Esto es lo que tenía Semprún. Bueno, esto es lo que quería comentar. Yo creo que la escritura en Semprún, digo más en Semprún porque es la primera vez que uní en un trabajo que presenté esta semana, que uní Primo Levi, porque hay varios autores que pertenecen al campo de la literatura consensacionaria. Pero bueno, mucho tiempo he estado ocupándome de Semprún y lo uní a Levi por primera vez este año. Pero ¿qué es lo que quiero decir? Sí, vos me hiciste acordar lo de Niza, Liliana, y yo creo que en Semprún, sobre todo la escritura, vos hablaste de la literatura, fue el camino, ¿no es cierto?, que él elige. Él elige relatar lo sucedido, pero necesitó siempre reflexionar sobre eso. Y creo que fue uno de los medios de que él dispuso para poder relatar y contar. Él siempre decía, estaba preocupado, porque no iban a quedar sobrevivientes. Y él siempre pensaba, sostenía, que había que transmitir lo que fue el aniquilamiento de la política de los nazis en el campo de concentración. En realidad llevaban para destruir a los seres humanos. Y no existían, quemándolos, ¿cierto? No existían más. No había cadáveres. Es decir, eran como los desaparecidos que escuchamos acá, ¿no? Me parece de que sí, es muy lindo lo que vos dijiste, Gabriel, respecto a cómo elaboraste el concepto de testimonio, porque el testimonio, ¿no es cierto?, no solo reside en contar, dar fe de un acontecimiento como fue el campo, sino también en crear algo nuevo. Y en eso coincido con vos y también con los comentarios de Liliana, que Semprún creó algo nuevo. Por eso es que yo hablaba de transferencia creativa. Él, a partir de sus afectos, de sus recuerdos, de sus vínculos, pudo crear algo nuevo. Bueno, yo agradezco fue muy gratificante poder escuchar a los colegas y poder dialogar con los colegas sobre este tema que a todos nos preocupa. Y más, como diría Gabriel, en el momento actual. A ver cómo sublimamos. Sí, Silvia. Sí, a mí me quedó muy grabado lo que vos dijiste, Cristina, cuando explicaste cómo él se definía, y vos dijiste exiliado, militante, clandestino, y que era un partigiano. Eso es muy importante, eso da una identidad muy fuerte, eso da una pertenencia a un grupo, eso da un lugar en lo social, ¿sí? Y yo creo que eso es fundamental. Yo no sé qué pasó con el resto, y yo creo que si uno lo piensa... ¿Con quién? ¿Qué pasó con Levis específicamente, no conozco su vida, o la de Bettelheim, no puedo hablar de otras cosas. A mí me llamó la atención lo que vos dijiste, ¿sí? Tomo exactamente lo que vos dijiste. Y yo pensaba en cómo en este periodo de pandemia lo que se destruyen son las alianzas inconscientes de certeza de los grupos, ¿sí?
Las instituciones también tenemos que pensar, uno de los comentarios hablaba de Blecher, ¿no? Como en momentos de crisis de las instituciones aparecen las ansiedades psicóticas, no solamente Blecher, Jacques, etcétera, ¿no? Cómo se van a producir procesos de cambios, pero en el medio hay que ver cómo se maneja la pulsión de muerte en sus procesos destructivos y si permite el rearmar vínculo, revincular, o prevalece el desvínculo, ¿no? Siguiéndolo a Isidoro Bernstein, ¿no? ¿Qué va a pasar con esas nuevas alianzas que inevitablemente vamos a tener que reconstruir? Bien, bueno, muchas gracias, Silvia. No sé si tenés, Verónica, alguna situación, porque estamos llegando al tiempo de la reunión. Si, Verónica, tenés algún comentario que se haya puesto últimamente que quieras transmitirnos, y si no, dale. Transmito más felicitaciones, el agradecimiento por traer otros autores como Caes, Pierre Bernstein, un comentario de Mirta Goldstein que dice: el testimonio es complementario de la memoria colectiva. Uno de Margarita Slack que dice: creo que el trabajo testimonial es importante. Hoy lo hacemos todos nosotros. Y bueno, siguen las felicitaciones y agradecimientos. Y dejo ahí. Bueno, a ver, dale, terminamos con Gabriel. A ver, ¿se escucha? Gabriel, dale, que estamos ya en el tiempo. Quisiera ubicar este momento dentro de lo que yo planteé. Este para mí es un momento de dislocación, de ruptura de las construcciones y de los relatos. Estamos asistiendo a un momento de pesadilla, de angustia. Pero lo que estamos haciendo nosotros es construyendo otro relato, es construyendo otro testimonio. Y esos son los ciclos de una sociedad. Este es un momento de ruptura de los relatos hegemónicos. Estamos construyendo otro discurso, estamos creando. Entonces yo creo que parte de mi trabajo es amigarnos con la dislocación social, que es cuando emerge la crisis de los relatos que nos constituían, que nos daban cierta paz, que nos daban cierta visión de futuro. Y es nuestra función construir otro. Gracias. Gracias, Gabriel. Bueno, creo que estamos al final. No sé bien cómo funciona la situación de la subida a Facebook, pero me imagino que estamos en el final de la reunión. Les agradezco un montón a todos. Espero que la hayan pasado bien y que mi conducción haya sido lo suficientemente prolija para que pudiéramos trabajar de este modo. Les agradezco enormemente. Gracias, Osvaldo. Gracias.